Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformando. Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar también a través de la web www.radioyambae.com. Nuestro número de teléfono es el 333-7194 y contamos con la línea WhatsApp 785-44-515 para que puedas hacer llegar tus comentarios, sugerencias o alguna temática a tratar. En 2007, Fernando Molina publicó la Conversión sin Fe, el MAS y la democracia. En ese volumen, con claridad y concisión, se reflexionaba sobre los fundamentos ideológicos del partido de gobierno. La tesis central resultaba, desde luego, categórica. Quienes se jactaban entonces y todavía hoy de ser demócratas no lo eran profundamente, simulaban serlo. Por supuesto, el tema no se agota con ello, hay otras particularidades que los distinguen. Y para reflexionar al respecto nos acompañan vía Skype desde La Paz, Cristian González, politólogo, Jorge Roberto Márquez, politólogo, Alejandro González, abogados, todos intelectuales que con certeza cuentan con una serie de razonamientos que hacen posible dilucidar todo lo referente a las bases ideológicas del movimiento al socialismo, tema que ya habíamos acordado la pasada semana. Alejandro González, buenos días, gracias por estar en Contraviento y Marea una vez más. Enrique, buen día, y sí, me agrada poder volver al programa y poder participar. Comencemos, aunque ya se lo ha señalado, con este carácter antidemocrático del movimiento al socialismo, ya que desde sus orígenes ha tenido intelectuales como García Linera, Luis Tapia, Raúl Prada, Raquel Gutiérrez, que no han vacilado cuando llegó el momento de atacar la democracia liberal, la consideraban insuficiente y en su lugar planteaban alternativas, hablaban de multitud, como la gramática de la multitud de Paulo Virno, o siguiendo a Toni Negri, procuraban que se diera total cabida a las democratizaciones plebeyas en lugar de consolidar una institucionalidad que había hecho posible avances innegables en la historia contemporánea de Bolivia. Un primer aspecto, por lo tanto, sería esa naturaleza profundamente antidemocrática con ciertas poses electorales del MAS. Mira, Enrique, como tú nos refieres, el MAS, revisando simplemente sus siglas, refiere que es un movimiento al socialismo. Es interesante el escuchar actualmente a Linera, al señor vicepresidente, hablar sobre que ellos procuran un desarrollo más profundo de la democracia, siendo que la esencia de su partido, así mismo lo establece su nombre, es más tendiente hacia el socialismo. Entonces es algo contradictorio el escuchar a los miembros del partido oficialista en nuestro país hablar sobre democracia, siendo que el partido en su esencia, en su profundidad, tiene una tendencia hacia el socialismo. Es interesante, asimismo, que este movimiento social, llamémoslo como se autodenomina, no está estructurado como un partido como tal, o como los partidos políticos se han ido estructurando clásicamente, ¿no? Es un movimiento social que, si recordamos bien, ha sido fomentado por ONGs en Cochabamba, ONGs que tenían el principal objetivo de colaborar los cocaleros en el Chapare para que cambien su tipo de producción, y posteriormente comenzaron a apoyar a estos cocaleros a que no se les pueda restringir o erradicar plenamente lo que era el cultivo de coca. De esta manera es que se va organizando el MAS a través de movimientos sociales en el Chapare. Posteriormente ya vienen los conflictos en
entre los años 2003 a 2006 que provocan que la sociedad boliviana tenga un recelo ya y un enojo muy visto y muy fácil de identificar contra los partidos políticos clásicos en el país. Es decir, nos estamos refiriendo a MNR, ADN, UCS y todos esos partidos que se habían estructurado a partir de la década de los 80, mediados de los 80, que es cuando se vuelve a la democracia, ¿no? A la vida democrática en nuestro país. Este partido, el MAS, dentro de sus líneas políticas, por así referirlo, como tú hacías referencia, establece de que se debería llegar a una democratización de la popular, es decir, lo que estamos viviendo, es decir, ir a elecciones o ir a referéndum cada vez. No recuerdo en qué momento de nuestra historia democrática hemos tenido que asistir tantas veces a votaciones a las urnas para tomar decisiones por parte del gobierno o establecer límites al gobernante. Tenemos que tomar en cuenta que democracia no es igual a tener que ir a votar más veces. Mientras nuestro sistema democrático más veces nos pida, no es reflejo de que sea un mejor sistema democrático. Tenemos que tener claro también eso, de que no necesariamente por ir a votar más veces es que estamos haciendo un mejor nivel de democracia. Eso demuestra de que este gobierno, cada vez de que quiera o tenga la intencionalidad de tomar una decisión, lo va a llevar supuestamente a urnas para que sea el pueblo el que decida, siendo que ya ha quedado claro de que hay una fuerte tendencia a hacer corrupción en lo que es el sistema electoral boliviano. Esa sería, por lo tanto, una de las principales características del movimiento al socialismo. Lo ha subrayado muy bien Alejandro González. Existía una crítica profunda, radical, insobornable a los partidos tradicionales, y esto es importante, Jorge Roberto, porque forma parte de un común denominador de la izquierda mundial. Hace algunas décadas se tenía la convicción de que los partidos políticos, incluyendo aquellos que levantaban todavía la bandera del comunismo, habían fracasado y era imprescindible buscar alternativas. Se pensó, por lo tanto, en los movimientos sociales. Pierre Bourdieu, Turén y otros intelectuales han apostado por esa vía, que resulta igualmente necesaria en su comprensión para entender lo que pasó con el movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo sin los movimientos sociales no puede ser objeto de una explicación sensata en términos teóricos. Tienes toda la razón, Enrique. Bueno, saludarte y saludar a tu audiencia. Hay que tomar en cuenta que a partir del siglo XX la ideología se va convirtiendo en algo parecido a una religión secular. En especial estas doctrinas de izquierda y las que tienen que ver con los fascismos se vuelven demasiado dogmáticas y necesitan de líderes carismáticos, los cuales puedan mover a las masas y por ende son indiscutibles. Obviamente, dentro de lo que constituye la ideología del movimiento al socialismo, podemos ver muchas visiones posmodernas. Cuando hablamos de los movimientos sociales, los autores que más se manejan, y siempre se lo escucha repetir al vicepresidente, son a Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, quienes van tratando de idealizar esta idea de los movimientos sociales. También dentro de la misma ideología del movimiento al socialismo tenemos a gente como por ejemplo Gramsci, del cual hace alarde Álvaro García Linera, y en lo cual es básicamente lo que plantea es hacer una revolución a partir de la superestructura desde el ámbito cultural. También entre las bases importantes que tiene la ideología del MAS está la obra de Enrique Dussel, que actualmente es el director de la Flaxo en México, pero el cual tiene una obra bastante extraña y que es difícil de comprender, en el cual cuando nos habla de los centros y periferia, tiene la osadía
de referir que la obra tanto de Platón o de Aristóteles y demás clásicos griegos han nacido en el África como tal y que ese es un robo europeo. Lo mismo pasaría con diferentes doctrinas de Europa que según él apenas llegó a ser una península que salía hacia el Atlántico, la cual se ha apropiado del pensamiento de lugares como Asia, África y América. Entonces vemos acá que es una ideología que da lugar a muchas interpretaciones y que no hay una idea central donde lo que se pondera es la idea colectivista y la idea en grupo, donde hay que aplaudir con mucho ánimo las cosas que digan nuestros líderes y la clase dirigente. Obviamente no se toma en cuenta y se odia de sobremanera cuando los individuos empiezan a lanzar ideas y no tienen ningún tipo de apego con ninguna ideología, y más bien lo único que hacen y encaran es al pensamiento racional como tal. Cuando los individuos demuestran esta singularidad, son gente que van contra el establishment establecido dentro del país. Incluso me atrevo a decir en gran parte de Latinoamérica, este manejo de la singularidad y de la individualidad como tal es un ejercicio muy mal visto en esta parte del continente. Así como en el movimiento al socialismo, lo ha explicado Jorge Roberto Márquez, se pueden advertir algunas fuentes de la posmodernidad. Dussel, Scanones son algunos de los pensadores que han alimentado la filosofía de la liberación, formulando cuestionamientos a Occidente. Y en el caso de quienes son afines al partido de gobierno y al proceso de cambio, en síntesis, también podemos notar que hay el rechazo a la modernidad. Existe en el ámbito de la política el libro La descolonización de la política de Rafael Bautista, que no ha cesado en sus ataques a nuestra civilización, considerando que lo único que habría originado sería catástrofes en todas las partes del mundo donde se ha asentado. Pero además de las fuentes posmodernas, el movimiento al socialismo sería la continuación de prácticas tradicionales, convicciones y creencias que han resultado perniciosas desde toda perspectiva. Estoy pensando desde luego en el nacionalismo revolucionario que tiene al movimiento al socialismo como otro de sus nobles tributarios. Cristian González. Sí, en efecto, Enrique, el movimiento al socialismo, como bien comentaban Alejandro y Jorge, más allá de ser un partido político, resulta ser un híbrido de frustraciones históricas. Hace un buen tiempo, cuando yo cursaba la materia de pensamiento político latinoamericano, mi docente, que era un hombre muy brillante, de nombre no voy a mencionar para que no vaya a ser perseguido en ninguna situación, decía que en Latinoamérica, para definir el pensamiento latinoamericano, solo necesita una hoja que diga no existe. Y yo soy un fiel seguidor de esta tendencia. En Latinoamérica no existe una línea de pensamiento latinoamericano político como tal. Lo que tenemos es un conjunto de revisionistas, una palabra que fue utilizada muy bien por Roberto Barbería Anaya en una entrevista que tuvo con Álvaro García Linera justamente el año 2006, cuando estaba yendo para su primera elección como candidato de la vicepresidencia del Estado boliviano. Entonces, cuando le hace esta referencia de que es un revisionista, lo cita como Lenin mencionaba al llamado renegado Kautsky en aquellos tiempos de la Revolución Roja en Rusia. ¿Qué quería decir con esto? De que los revisionistas eran un grupo parecido a los eclécticos, una especie de fanáticos amigos de Aristóteles, que proponían que la única solución para todos los problemas de la vida era encontrar los puntos medios. Sin embargo, estos supuestos revisionistas, calificados por el mismo Marx, que tanto admiran nuestros queridos señores del movimiento al socialismo, eran llamados también como las ratas que se escapan del barco que se está hundiendo, los oportunistas que se han subido al barco o al tren del socialismo, y finalmente como las alimañas o las sanguijuelas que viven succionando solamente las ideas de estos movimientos originalmente revolucionarios.
Jorge hacía muy bien en mencionar a Dussel, el autor de la Filosofía de la Liberación, uno de los libros más raros que he leído en mi vida, donde, como bien mencionaba Jorge, acusa y señala los movimientos revolucionarios en el mundo como que han sido víctimas de estos movimientos europeizantes o eurocentristas que han venido a plagiar el pensamiento de comunidades asiáticas o africanas, menospreciando a determinados movimientos culturales europeos, burlándose de la iluminación y para hacer un paréntesis, es uno de los pocos movimientos europeos que ha intentado no solamente reconocer los aportes de las periferias, sino que los ha llegado a defender en muchos momentos. Por lo tanto, ¿a qué podemos llegar con estos puntos que estoy tratando? El movimiento al socialismo no se basa en sí en una ideología. Yo creo que le estamos dando mucho crédito al hablar de la ideología del movimiento al socialismo. Yo creo que más bien estamos hablando de un conjunto de clichés, definiciones sencillas, adagios definidos en el diccionario herético de Ambrose Bierce como una versión de ideas deshuesadas para dentaduras frágiles, porque en sí no tienen un contenido ideológico, tienen un conjunto de ideas baratas, utilizadas más que nada para confundir. Como diría Ken Brockman, un personaje muy conocido de los Simpsons en el mundo animado, son ideas que se utilizan para nublar la mente y atacar al corazón, que es lo que más ha hecho el movimiento al socialismo, y con una gran astucia en los últimos 10 años, tengo que decir. Bueno, al menos en los últimos 9 años, este último año no han sido tan astutos en ese sentido. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Como ideología, el movimiento al socialismo se basa en ideas vacías y ya utilizadas tanto por la última mitad del siglo XX como en los principios del siglo XXI, que es el ataque del socialismo en el siglo XXI en Latinoamérica, Centroamérica y la parte baja de Europa. Sin embargo, está conformado por ideas incompletas. Esta visión de la ruralización de la política, la descolonización, esas posiciones binarias básicas y simplificantes, donde nos quieren dar a entender de que hay un grupo predestinado a guiarnos al bien, a la bondad y a las buenas costumbres, pero viéndolo por el otro lado de la realidad, de que nos demuestra de que no son más que un grupo de simples mortales que son capaces de corromperse, de pecar, de fallar a sus mismos puntos ideológicos. Pero ojo, como cualquier idealista o ideólogo, van a defender su posición. Así como ya les en una entrevista anterior, la ideología no tiene más que hacer el cobertor del puesto de los conflictos religiosos que nos hace falta en Bolivia para terminar matándonos entre nosotros. El colonialismo interno. Para finalizar esta intervención, quisiera citar algo que dijo el mismo Álvaro García Linera en la entrevista con Roberto Barbería-Naya. Él dijo, bueno, sería punto de nuestra parte tomar el poder por la fuerza, tomando en cuenta de que tenemos todas las posibilidades de ganar en elecciones libres. A lo que Barbería-Naya le comentó, o sea que su partido depende del momento. Si en un momento llega a ser necesaria la revolución armada, ustedes estarían dispuestos a hacerlo para tomar el poder. Ahora no lo hacen porque no lo necesitan. A lo que Álvaro García Linera respondió con una de sus clásicas risas, que más que una burla me parece un acto de nervios propios de una persona con una ideología basada en nada. Dentro de los postulados del movimiento al socialismo se habla y se hace énfasis en el colonialismo interno que ha fracasado en esta construcción de un Estado-nación moderno. Esta nueva ideología que plantea el MAS realmente intenta darle otra visión al país, Jorge Roberto. Bueno, Mauricio, hay que tomar en cuenta que dentro del ámbito político nacional, nuestros líderes, a partir de la revolución del 52, pues básicamente se van apropiando de los discursos del momento. Y cuando empiezan a hablar de colonialismo interno, se refieren básicamente a la obra del gran Fausto Reynaga, el cual empieza a golpear duramente a toda la filosofía occidental y empieza a
querer que dentro del país se cree un sistema endógeno, el cual llega a ser muy ideal, ya que por un lado, en tu ciudad ideal, que es Acambamba, te explica que es una ciudad donde se viven bajos usos y costumbres del occidente boliviano, se vive en comunidades, etcétera, 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 pero sin embargo también se tiene la virtud de tener dentro de esa sociedad ideal grandes aportes de la modernidad occidental, como la energía eléctrica, tractores, camiones, una cosa demasiado ideal. Hablar del colonialismo interno dentro del movimiento al socialismo es tratar de encontrar a un enemigo en el cual apoyarse, ya que, como mencionó Cristian, la ideología del movimiento al socialismo se basa en dicotomías simples. Entonces, para que esto funcione dentro del discurso del MAS, lo que tiene que haber es alguien que sea el malo, que sea aquel en el cual descargar todas las frustraciones de la población. Y entonces ahí se maneja la idea del colonialismo interno y de sus agentes, que son los cuales que van manejando esta tarea para seguir sumiendo a la gran mayoría de los bolivianos en la pobreza. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que este tipo de discursos básicamente no conllevan nada bueno. Un ejemplo histórico de una de las primeras revoluciones que se vivieron con más pena que gloria pasó en 1534 a la cabeza de Jan van Leden en Münster, Alemania, donde un grupo de monjes anabaptistas expulsaron a los nobles de su ciudad. Todos aquellos que tenían dinero pudieron escapar y cerraron las puertas de la ciudad como tal, y vivieron bajo un régimen básicamente revolucionario en el cual quería la igualdad para todos los seres humanos. Sin embargo, como es conocido, todas estas revoluciones terminan traicionándose a sí mismas, ya que se va creando una nueva élite dominante. De hecho, Jan van Leden, para ser un monje, tenía la facilidad y la facultad de contar con un séquito de 16 doncellas totalmente personales, viviendo en grandes lujos y riquezas junto con su corte, y haciendo cada vez más pobre a la gente de Münster, que llegado el momento termina abriendo las puertas de la ciudad a las tropas de los nobles que la iban a recuperar. Entonces hay que tomar en cuenta que especialmente en estos movimientos revolucionarios, socialistas o de izquierda, no solamente en Bolivia, sino en gran parte del mundo, se utiliza esta dicotomía del bueno y del malo, utilizando ahora, dentro de la posmodernidad, cosas meramente particulares, ¿no? Por ejemplo, las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina, que se va a presentar el día de mañana en el MUSEP, acá en La Paz, de H.C. Mancilla, menciona que una parte importante de estas ideologías son las características místico-sensuales que tienen la capacidad de seducir a las masas y que éstas básicamente dejen su individualismo de lado y se pleguen a estos movimientos. Cuando se habla de raíces culturales, estamos hablando de andina y amazónica. El movimiento al socialismo plantea que ellas han triunfado sobre los fundamentos de la cultura occidental. ¿Se puede afirmar aquello? Alejandro. Bueno, el más, como ya lo refería anteriormente, utiliza muchas expresiones que confunden y tratan de llegar a marear a la sociedad, como refería también Cristian. Es muy fácil el atacar o acusar utilizando esas viejas fórmulas, ¿no? Del imperio, de la derecha, de los chicos buenos, de los chicos malos, y el no darse cuenta de que ese daño que se está haciendo tal vez a la misma sociedad boliviana está dentro del mismo MAS. Es decir, como ya refirió Jorge, y como lo podríamos ver claramente a través de varios
ejemplos de movimientos revolucionarios en la historia, los mismos cabecillas de esos grupos de revolución, los mismos líderes que se van conformando dentro de la revolución, poco a poco se van transformando en aquello a lo que atacaban recalcitrantemente, ¿no? Y van siendo objeto de reprocha por parte de las bases o del mismo pueblo, siendo de que no son o no representan lo que supuestamente estarían haciendo. Acá en Bolivia estamos viendo o estamos viviendo, como si ya se refirió, el surgimiento de una nueva clase social o una nueva clase de burguesía empoderada, como refiere también Amalia Pablo en su programa, ¿no? La oligarquía azul, así la viene a referir ella. Y esto se ve claramente porque no se puede explicar de otra manera que gente con escasos recursos, con una escasa formación también, de pronto, en menos de 2, 3 años, se ven acomodados económicamente con sumas que algunas personas ni imaginan poder alcanzar en unos 10, 15 o 20 años de trabajo constante, ya sea en el ámbito comercial, como también podría ser en el ámbito intelectual o profesional. Entonces, vivimos en una especie de sueño o de pesadilla, por así decirlo, creo que queda mejor el término pesadilla, en el que vemos cómo los líderes de un movimiento socialista se van transformando en gran ejemplo de lo que viene a ser la riqueza individual y particular. Son algunas de las contradicciones que se pueden notar en cuanto al movimiento al socialismo. Está claro que uno puede identificar diferentes bases ideológicas, no necesariamente quedarse con un cuerpo coherente, firme, invariable. Hay sitio para muchas contradicciones, empero se hace el esfuerzo, un acercamiento para que haya algunas ideas que sirvan con el propósito de orientar a quienes deseen conocer más allá de las apariencias lo que realmente está siendo pregonado por los militantes del proceso de cambio. Por eso se agradece entonces la participación de Jorge Roberto Márquez, politólogo, columnista de opinión, Alejandro González, abogado, otro intelectual cuyas ideas son valiosas, y Cristian González, quien ha sido claro en lo referente a lo que realmente nos está mostrando el movimiento al socialismo, que, reitero, independientemente de algunas poses discursivas, muestra una de tantas miserias que ha tenido este país. Me refiero a la pobreza de ideas y a la reiteración de muchos errores. Cristian, como para concluir, quizás sirva esa sentencia para destacar lo que realmente es el movimiento al socialismo, muy poco novedoso y sí generoso en lo referente a la reiteración de equivocaciones que no han servido en ninguna parte del mundo, menos aún en Bolivia, al margen del barniz postmoderno que se pretenda dar a su planteamiento. Sí, en efecto, Enrique, es una situación que, como ya dije antes, no es nada novedosa, es algo que está pasando en todo el mundo, es la típica crisis que llega cada 70 o 60 años en cualquier régimen de gobierno democrático. Surgen estas repetidas incursiones del socialismo, este resurgimiento de ideas gastadas, usadas, anacrónicas, y como una cita final, el mismo y genial y a mi parecer atemporal Nicolás Maquiavelo decía que los líderes totalitaristas o los principados, como él mencionaba en su obra El Príncipe y también en crítica a la primera década de Tito Livio, decía que lo principal que tienen que hacer esta clase de líderes autoritarios es hacer creer a su población que son partícipes de la toma de decisiones, y para esto recurre a mitines, reuniones, incluso preguntarle a la gente en su misma casa qué es lo que creían que debían hacer, pero al mismo tiempo solamente les daba una baraja de posibilidades para escoger, lo que daba la ilusión de que los demás participaban del gobierno. Sin embargo, simplemente eran meros actores que escogían entre la baraja previamente establecida por su gobernante.
es muy interesante, o básicamente yo diría que es destino el hecho de que el movimiento al socialismo recurre a esta arma que Maquiavelo citaba con tal brillantez y simpleza en su obra hace ya tantos años. Bueno, tenemos una llamada que dice lo siguiente: ¿cuánta verdad hay en estos jóvenes en cada una de sus intervenciones? Felicitarlo también a los conductores del programa. Qué bonito es escuchar la verdad a través de los jóvenes, y que eso nos muestra que realmente Bolivia tiene un futuro mejor. Gracias, Jorge Roberto Márquez, por estar una vez más en Contraviento y Marea. Agradecerte, Enrique, por la invitación. Y bueno, terminar diciendo que esta pobreza en ideas que se ve posiblemente y en un futuro, esperemos que sea muy pronto, llegue a cambiar, porque realmente hay gente muy singular que trabaja al respecto. Allá en Santa Cruz podemos mencionar al trabajo interesante que hace el Colegio Abierto de Filosofía, al trabajo que hacía tanto en Fisuras como en algunos de sus textos Roberto Barberian-Aya. Aquí en La Paz tenemos el ejemplo de H.C.F. Mansilla, que es aquel Quijote que lleva una danza de desencanto con nosotros mismos, que es vernos de otra forma y de empezar a dudar que dentro del pensamiento racional el hombre que duda de sí mismo tiene una actitud humilde consigo mismo, cosa que lamentablemente por viejas tradiciones en América Latina el hacer eso supone un ejercicio de soberbia. Agradecerte la invitación y agradecer a la persona que llamó y nos lanzó estos elogios para todos. Mañana se presenta el nuevo libro de H.C.F. Mansilla, estará Jorge Roberto Márquez presentándolo en la ciudad de La Paz. Gracias, Cristian González, también por la participación. Gracias, Enrique, a ti por este pequeño espacio para poder conversar, y esperando siempre tener nuevos temas que, como esa llamada, nos nutre de energía para seguir hablando y hablando sobre las verdades y mentiras y sobre todo la realidad de nuestro país. Gracias, Enrique. Gracias también a Alejandro González por haber aportado con ideas que seguramente le servirán a más personas. Gracias, Enrique, y esperemos de que los comentarios vertidos puedan ayudar a formar un pensamiento más crítico en nuestra sociedad. Vivo en una ciudad conectada entre ciudades, donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes.